Sí, quiero mostrarte. No, es que este es un cardenal. Este es el ave estatal de Virginia. Oh, vaya, está bien. Sí, porque hablo sobre China, así que hoy es un poco sobre Virginia. Está bien, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Absolutamente. Es un estado muy hermoso. Nunca he estado allí, pero la gente me dice. Sí, y el cardenal es un ave hermosa, es realmente rojo. El macho es de un rojo muy brillante y hermoso cuando los ves, ya sabes, en el árbol. Correcto, y por esa razón es el ave estatal de muchos estados del sur. No es solo Virginia, es Virginia Occidental, Indiana, Kentucky. Todos ellos tienen eso como ave estatal. Oh, Dios. Está bien. Cardenal, como en el cardenal de la Iglesia Católica Romana. Sí, cardenal, eso es correcto. Es también. Es por este que usted Rey Knife. Sí, sí, la razón, no puedo pensar ahí. Sí, Sí, está bien. está bien. Vaya. Está bien. Vaya, otra semana loca. Sí. Está bien. Comencemos con la visita Medvedev a China. Te envié el informe, ¿verdad? No aprendí mucho de él. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué está haciendo allí? Claramente. Es importante, ¿verdad? Es muy importante. El resumen es extremadamente poco informativo. Y por cierto, los rusos tampoco han proporcionado un resumen detallado. Pero voy a sugerir de qué creo que se trataba todo esto, que es que Donald Trump ha sido elegido presidente de los Estados Unidos. Está hablando de iniciar negociaciones con los rusos sobre varios temas. Está hablando de iniciar negociaciones para encontrar algún medio para terminar la guerra en Ucrania, o al menos limitar la participación estadounidense en ella. Y ha habido muchísima discusión en los Estados Unidos entre la gente de Trump, incluido el propio Donald Trump. He escuchado a Vivek Ramaswamy decir esto. Lo dijo en un programa de discusión al que asistí. Fui un participante y él estaba allí. Y también he escuchado a Elon Musk, que han estado hablando sobre reabrir el diálogo con Rusia para alejar a Rusia de China. Han estado hablando de esto todo el tiempo. Así que lo que creo que los rusos quieren hacer es dejar muy claro que están preparados para hablar con Donald Trump. Putin está diciendo que está preparado para reunirse con Donald Trump si Donald Trump quiere reunirse con él. Pero creo que los rusos quieren dejar muy claro al gobierno chino que de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, cualquier discusión con Estados Unidos va a cambiar ni un milímetro la amistad de Rusia con China. Eso no es negociable. Así que creo que Medvedev fue a Pekín. No creo que los chinos tuvieran dudas al respecto, pero técnicamente él es el número 2 en Rusia. Es el vicepresidente del Consejo de Seguridad. Es el líder del Partido Rusia Unida. Ha sido presidente de Rusia. Ha sido primer ministro de Rusia. Es muy, muy cercano a Putin. Creo que fue a China para decirle eso personalmente a Xi Jinping, para decirle, mira, pase lo que pase entre nosotros y los estadounidenses, no va a afectar nuestra relación contigo. Y si sigues los medios rusos y las declaraciones públicas de Putin, puedes ver que esa es la posición rusa. Son conscientes de este debate que se está llevando a cabo en Estados Unidos sobre cómo alejar a Rusia de China, y no quieren que los chinos tengan preocupaciones o dudas de que algo así sucederá. Sí, de hecho, en línea con eso, es interesante que digas eso porque hay mucha especulación sobre lo que sucedió en Siria, ¿verdad? ¿Por qué el gobierno de Assad cayó tan rápido, sin mucha lucha, sin mucha resistencia por parte del ejército de Assad? Así que, una de las teorías que acabo de escuchar que encuentro interesante es que es posible que Trump y Putin estén haciendo un trato. Así que, Putin o Rusia renuncian a Siria. A cambio, Trump encontrará una solución para Ucrania que será satisfactoria para los rusos.
Y también es posible, quiero decir, esta teoría llega incluso a decir que Trump podría incluso tener un acuerdo con Irán, de que está bien, ustedes renuncian a Siria, vamos a tener un acuerdo con ustedes para detener las sanciones, cosas así. Ahora, dudo de la segunda parte, pero tener un acuerdo con Rusia renunciando a Siria y a cambio alguna solución que sea satisfactoria para Rusia sobre Ucrania, creo que es posible. Creo que es posible. ¿Qué piensas? No lo creo, y diré de inmediato por qué. He tenido muchos contactos con personas en Rusia durante las últimas semanas, y la impresión abrumadora que obtuve fue que, en primer lugar, los rusos estaban sorprendidos y tomados por sorpresa por lo que sucedió en Siria. Pero en segundo lugar, a finales de noviembre, cuando comenzó la ofensiva rebelde contra el gobierno sirio, el ánimo en Moscú era hacer absolutamente todo lo posible para apoyar al gobierno de Assad. Iban a enviar más personas a Siria. Aparentemente, había fuerzas especiales en camino. Estaban enviando todo un equipo de operadores de drones. Se hablaba de que incluso suministrarían 10,000 drones especializados para ser utilizados contra los rebeldes. Entonces, todas estas decisiones, todo esto estaba en marcha. Y luego lo que sucedió fue que Alepo cayó, la ciudad más grande de Siria. Los rusos estaban absolutamente sorprendidos por eso. Putin ha dicho que Alepo fue capturada por 350 hombres, incluso mientras era defendida por 30,000 tropas sirias. Eso es lo que dijo Putin. Y creo que los rusos estaban profundamente conmocionados. En ese momento, de repente se dieron cuenta de que este régimen que habían apoyado hasta ese momento se había vuelto hueco y que realmente no tenía sentido ofrecerle más resistencia. Así que no creo que se haya hecho ese tipo de acuerdo. Entiendo por qué la gente piensa eso, pero no es algo que haya visto suceder, francamente, entre Rusia y América, ciertamente desde que Putin se convirtió en presidente. Y no recuerdo que algo así haya sucedido en ningún momento durante la Guerra Fría tampoco. Creo que sería poco característico de los rusos hacer algo así. Tengan en cuenta que han sido engañados por los estadounidenses tantas veces como Putin. Por cierto, se quejó en su conferencia de prensa ayer que simplemente no creo que se dejarían engañar de nuevo por algo así. Y como dije, la información que estaba recibiendo de Moscú es que, por el contrario, estaban todos listos y preparados para ir y ayudar a Assad, y que se sorprendieron cuando todo se vino abajo. Sí, me parece una teoría interesante. Creo que es posible. Pero mi escepticismo es lo que estás diciendo. ¿Por qué deberían los rusos confiar en Estados Unidos en este momento para algo, verdad? Quiero decir, Putin dijo eso. Así que digamos que incluso Putin confía en Trump, pero Trump solo va a estar allí por 4 años. En primer lugar, ¿qué van a hacer y decir las personas alrededor de Trump, verdad? Posiblemente habrá personas que probablemente saboteen el acuerdo, incluso si Trump quiere. En segundo lugar, cuando él salga del cargo, entonces todo se acaba. Sabemos que el famoso Baker dijo, no vamos a extender la OTAN más allá de Alemania del Este. ¿Y luego qué pasa? Y nadie siquiera admite que eso haya sucedido. Muchas veces la gente dice, no, nunca prometieron eso. Así que en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Creo que incluso si probablemente confían en Trump, simplemente no puede funcionar para ellos. Estoy de acuerdo. Quiero decir, es el tipo de cosa que Trump podría sugerir, pero realmente no creo que los rusos aceptarían eso. Tengo que decir, creo que los rusos generalmente, cuando entran en negociaciones, les gusta mantener las cosas separadas. No les gusta, ya sabes, hacer un intercambio aquí a cambio de algo más allá. No creo que los chinos hagan eso tampoco, por cierto. Quiero decir, tengo la sensación de que tanto Moscú como Pekín, en la forma en que llevan a cabo las negociaciones, tratan específicamente con el problema en cuestión. Y creo que los rusos
que se enorgullecen de apoyar a sus amigos, no habrían hecho un trato así a espaldas de Assad. La persona con la que los rusos han estado tratando sobre Siria es Erdogan. No porque confíen en él, porque no lo hacen. Los rusos no confían en Erdogan en absoluto. Pero porque necesitan una buena relación con Turquía. En las últimas semanas, desde que cayó Siria, se puede ver que han tenido que tratar con Erdogan y negociar con él sobre sus bases en Siria, qué va a pasar con ellas, y sobre el reconocimiento del actual gobierno sirio, ese tipo de cosas. La razón por la que hacen eso es porque, como hemos discutido antes, Erdogan controla el acceso al Mar Negro, lo cual es muy importante. Turquía es un socio comercial importante. Es importante para el Cáucaso y Asia Central. Así que los rusos sienten que no tienen más remedio que apretar los dientes y hablar con Erdogan sobre Siria y aceptar el hecho de que él ha ganado el juego en Siria. Pero como dije, no creo que tratarían con los estadounidenses sobre Siria o con los israelíes o con nadie más, francamente. Sí, y hablando de Turquía, de hecho, la primera conferencia de prensa de Trump fue muy interesante. Es larga, así que hay algunas cosas que noté. Una cosa, él lo dejó muy claro. Dijo que un lado colapsó, que es el gobierno de Assad, ¿verdad? Dijo, ¿quién está detrás del otro lado? Nadie está hablando de eso. Yo sé Turquía. Así que realmente puso a Turquía muy prominentemente en todo este conflicto y lo dejó muy claro. Turquía es la ganadora. Incluso dijo, ok, querían Siria durante miles de años y ahora la tienen. Es algo así. Es un hombre inteligente. Lo que quiso decir es Erdogan, supongo. Sí. Y me pregunto si Trump está diciendo eso para cubrir lo que está haciendo Israel. ¿Está haciendo que Turquía sea muy prominente en lo que sea que esté sucediendo en Siria, solo para desviar la atención hacia lo que está haciendo Turquía y así podamos ignorar lo que está haciendo Israel? ¿Es eso lo que Trump está haciendo aquí? Sí, lo es. Es en parte lo que está haciendo. No quiere hablar sobre Israel. Apoya completamente a Israel. Es bastante plausible que sepa que los israelíes van a intentar ir tras Irán a continuación. No los va a contener. No quiere hablar sobre Israel en absoluto, y el papel que Israel ha jugado en todo esto. Hay, creo, otro pequeño factor que no debe pasarse por alto, que es que Trump también está diciendo que Estados Unidos debería mantenerse fuera de Siria, que la gente allí no es amigable con Estados Unidos, y que Estados Unidos no tiene un gran interés en Siria. Entonces, básicamente le está diciendo a Erdogan, mira, este es tu problema, lío o logro. Sea lo que sea, puedes tenerlo. Realmente no estoy interesado en nada de esto. No dejes que esto afecte nuestras relaciones. Pero al mismo tiempo, está cubriendo a Israel también. La forma en que Trump maneja a Israel va a ser muy importante en el futuro. Y es su punto ciego, en mi opinión. Podría meterlo en serios problemas si Israel ahora capitaliza su éxito en Siria para escalar sus planes y comenzar a lanzar ataques contra Irán. Entonces, como dije, Trump podría encontrarse de nuevo involucrado en el Medio Oriente, lo cual intuyo que realmente no quiere hacer. Pero eso está por verse. Sí. La otra cosa en su conferencia de prensa, quiero decir, volveremos a Turquía más tarde. Bien, entonces, la otra cosa de la que habló es China. Ahora, ha habido algunos rumores que dicen que invitaron a Xi Jinping a venir a su inauguración, ¿verdad? Y luego CBS dice que Xi Jinping no vendrá, y entonces la gente le preguntó sobre eso. Y él dijo, no sé si va a venir, no ha dicho ni una cosa ni la otra. Me parece interesante, tan típico de Xi. Sí. ¿Qué piensas? Quiero decir, desde lo hizo por primera vez, pensé, bueno, solo tiene sentido. Si no se trata solo de que Xi Jinping venga a su inauguración. Dudo mucho que Xi Jinping simplemente venga a su inauguración y luego se vaya. Creo que tiene más sentido si esto es una visita de Estado real
que realmente tienen algún acuerdo en marcha y tal vez incluso posiblemente firmen algún acuerdo. Así que el primer día sería la inauguración y luego seguirían con otros eventos o algo así. Creo que solo eso tiene sentido, pero ahora no parece que eso vaya a suceder, según CBS. Pero según Trump, Xi Jinping no ha dicho ni una cosa ni otra. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? No creo que Xi Jinping vaya a asistir a la inauguración de Trump exactamente por la razón que mencionaste. Creo que para que Xi Jinping decidiera ir a la inauguración de Trump, querría reunirse con Trump y tener una idea clara de antemano sobre lo que van a discutir. Creo que no va a haber, hace tiempo, hace 10, 20 años, si el presidente estadounidense hubiera invitado al presidente chino a asistir a la inauguración del presidente de Estados Unidos. Las relaciones entre China y Estados Unidos, digamos en 2004, eran bastante buenas. El presidente chino podría haber venido, podría haber habido una reunión amistosa. Ahora hay tantos temas de los que hablar y discutir. Comercio, aranceles, la política estadounidense hacia las personas en el oeste de China. Quiero usar el término oeste de China, por cierto, en lugar de estas regiones. Taiwán, todo eso. Creo que hay mucho que Xi Jinping necesitará discutir con Trump. No querrá dar la impresión de que él y Trump son amigos y tienen algún tipo de entendimiento entre ellos antes de que estas cosas se discutan de manera adecuada y exhaustiva. Así que creo que Xi Jinping se mantendrá alejado. Quiero decir, me sorprendería si fuera, en realidad. Creo que sería poco característico de la forma en que Xi Jinping lleva a cabo la diplomacia. Cuando Xi Jinping fue a Mar-a-Lago en 2017, no fue solo. Ya había habido conversaciones y discusiones. Mucha gente fue con él. Hubo una discusión detallada entre Trump y Xi Jinping, y todas las personas relacionadas con el comercio estaban allí. En efecto, hubo una negociación, que por cierto salió bien. Parece que fue hace mucho tiempo. Ese es el único tipo de reunión con Trump que creo que Xi Jinping querría. Sí, solo para compartir contigo, cuando tengo la transmisión en vivo con mi audiencia china, algunas personas sugirieron que, bueno, Xi Jinping podría ir y luego Trump debería invitar a Putin también. Así tendrían Yalta 2.0. Eso sería algo, ¿no? Eso ciertamente sería algo. Bueno, incluso podría suceder eventualmente. Quiero decir, tenemos un camino por recorrer antes de que eso ocurra. Así que creo que tanto los líderes chinos como los rusos querrán preparar el terreno muy cuidadosamente antes de reunirse con Trump. Esto no es porque estén predispuestos a ser hostiles hacia Trump. Es simplemente porque, por el momento, no creo que sientan que el terreno ha sido preparado adecuadamente. Y dado lo compleja que es la situación hoy en día, creo que se sentirán muy, muy reacios a involucrarse en discusiones con Trump, a menos que ese terreno haya sido preparado. Tratar con Trump es algo complejo, como dijiste, porque la otra cosa que mencionó sobre China es que alguien preguntó sobre el comercio, ¿verdad? ¿Va Trump a continuar la guerra comercial con China? Y tenía a su secretario de Comercio, ya sabes, nominó a alguien y estaban hablando sobre reciprocidad, lo cual encuentro muy refrescante. Normalmente son los chinos quienes hablan de una situación de ganar-ganar, así que esta vez realmente hablan de reciprocidad. Y se está quejando de que todos, no solo China, sino otros países tienen aranceles altos, mientras que Estados Unidos tiene aranceles muy bajos o nulos. Está diciendo que ya sabes, lo que nos cobres te vamos a cobrar. Eso suena justo. Quiero decir, en principio, él es un hombre de negocios. Tal vez en principio eso es lo que tiene en mente. Ok, hacemos comercio. Discutimos el comercio. Pero el problema con Trump siempre es si miras a su gabinete, por ejemplo, las personas que elige, ¿verdad? El estado profundo. Las personas claquean. ¿Qué están pensando y haciendo e influyéndolo? ¿No es así? Absolutamente.
creo que yo mismo no usaría la palabra justo. Creo que lo que Trump quiere hacer es negociar de manera muy dura, poniendo a China en el punto de mira, logrando que los chinos hagan todo tipo de concesiones comerciales y todo ese tipo de cosas, y amenazándolos con aranceles muy altos si no lo hacen. Quiero decir, así es como él piensa. Pero hay una diferencia importante entre Trump y Biden, Clinton, Bush I, Bush II y todos los demás líderes estadounidenses, que es que con Trump todo esto es completamente neutral en cuanto a valores. No viene con toda la moralización, todo el discurso sobre derechos humanos, toda la intromisión en los asuntos internos de China. Eso no es, quiero decir, no está interesado en nada de eso en absoluto. Y eso, creo, es diferente. Y creo que eso es algo que China dará la bienvenida. Creo que los chinos deben estar muy cansados de estas conferencias tediosas que reciben de los líderes occidentales. Y la administración de Biden las ha llevado a un grado extremo. Así que creo que vamos a dejar de lado toda esa tontería, porque es una tontería. Pero creo que Trump y las personas muy duras a su alrededor tienen instintos comerciales y de negocios muy agresivos. Creo que lo que quieren es una negociación dura y transaccional con los estadounidenses. Cuando hablan de reciprocidad, siempre hay que tener mucho cuidado, porque la reciprocidad en el mundo de Trump es aquella en la que la otra parte tiene que dar pasos recíprocos para satisfacer lo que él llama pasos recíprocos para satisfacer a los estadounidenses. Así que, ya sabes, puede que no sea fácil, puede que no funcione, pero al menos es más directo. Irás to bureaucracy, por Richard Parkheim. La otra conversación interesante que pensé fue Tucker Carlson entrevistando a Jeffrey Sachs. Un dato interesante es que el presidente interino de Corea del Sur es estudiante de doctorado de Jeffrey Sachs, aparentemente. Jeffrey Sachs mencionó un artículo en esa conversación. Mencionó que el New York Times tiene un artículo que habla sobre cómo el ejército de Estados Unidos mismos se está preparando para una guerra con China en 2027. Recuerda, hablamos de 2027. Así que parece que es un año interesante. Lo busqué. ¿Por qué mencionó esto? Dijo que después de leer el artículo, envió una carta al autor del artículo, cuyo nombre no reveló, pero es Helena Cooper. Aparentemente contactó a Helena Cooper y le dijo que era un artículo interesante. Es bueno que podamos leerlo ahora porque si realmente sucede la guerra entre Estados Unidos y China, todos estaremos muertos. Ni siquiera podremos leer tu artículo, algo así. Y luego, aparentemente, Helena le respondió, diciéndole que cuando estaba escribiendo este artículo, había una frase que el editor del New York Times eliminó 3 veces. Y la frase era, el Pentágono no está tan interesado en tener una guerra con China. Así que miré el artículo. Y aquí hay un párrafo que es particularmente interesante. Dice, el Pentágono lo llama quiero decir, el nombre del artículo es, el ejército de Estados Unidos se prepara para la guerra con China. Bien, ese es el nombre del artículo. Y aquí dice, el Pentágono lo llama una guerra de grandes potencias y sería exponencialmente más peligrosa. Pondría a los 2 ejércitos más fuertes del mundo, ambos superpotencias nucleares, en conflicto directo, posiblemente uniéndose a otros adversarios nucleares, incluidos Corea del Norte y Rusia. Las tropas estadounidenses morirán en números que posiblemente podrían superar el peaje de los conflictos más mortales de Estados Unidos. Ahora, si lees este párrafo, sacarás la conclusión. La conclusión natural es por esa razón que el Pentágono no querría entrar en una guerra con China, ¿verdad? Así que el Pentágono se toma esto muy en serio. Pero esa frase, la concluyente, la frase más importante que indicaba la posición del Pentágono, se ha eliminado. El editor eliminó esa parte. Sí. Bueno, es muy perturbador y muy siniestro. Y te dice exactamente que hay un lobby en los Estados Unidos que sí quiere guerra con China. El ejército no. El ejército se está preparando para la guerra porque se lo han ordenado
y el ejército sigue órdenes. Eso es muy aterrador y preocupante en sí mismo, pero el ejército no quiere guerra con China. Comunicaron este hecho a esta periodista en particular, claramente, porque ella no habría inventado algo así. Pero ha habido intervención editorial para evitar que el pueblo estadounidense y el mundo sepan esto. Así que alguien sí quiere guerra con China, o al menos quiere que China y el mundo piensen que Estados Unidos quiere guerra con China. Quiero decir, es una de las cosas más aterradoras, en realidad, que se pueden imaginar. Sí, muchas veces cuando hay conflicto entre dos partes, creo que la audiencia, los vítores, las animadoras, son personas peligrosas, ¿verdad? Empujan a los participantes a una posición que es muy difícil de revertir para ellos, ¿verdad? Y este es el New York Times. Simplemente encuentro. Lo sé, lo sé. I know. And bear in mind, the New York Times was very close, is very close to the Y ten en cuenta que el New York Times está muy cerca de la administración Biden. Y no puedo evitar pensar que cuando se escribió el artículo y se envió al equipo editorial, quien quiera que fuera dentro del New York Times consultó a personas dentro de la administración. Se tomó la decisión de eliminar esa frase, y esto presumiblemente se hizo a petición de la propia administración. A este nivel, una decisión como esa debe haber sido tomada a un nivel muy alto dentro de la administración. No creo que un funcionario junior dentro de la administración hubiera eliminado, por su propia iniciativa, una frase que decía que el Pentágono no quiere guerra con China. Es la clave, ¿sabes? La frase clave, ¿verdad? Porque es la posición del Pentágono sobre este asunto. Sí. Así que parece como si esto, he sospechado durante mucho tiempo que en la guerra en Ucrania hay tensiones entre el Pentágono y la administración. Ahora podemos ver que está claro que hay tensiones dentro de la administración, entre la administración y el Pentágono, sobre la guerra con China también. Y este es un hecho muy importante de saber. Es importante por dos razones. Muestra que la administración actual está pensando en la guerra con China. También muestra que el ejército en los Estados Unidos reconoce el peligro y no lo quiere. Además, hablando de personas peligrosas, ¿verdad? Entonces, en términos del Medio Oriente sirio, si volvemos aquí, también leí un artículo en el American Enterprise Institute por un tipo llamado Michael Rubin, quien supuestamente debería ser un observador del Foro del Medio Oriente. ¿Ok? Y el título del artículo es revelador. Se llama Estados Unidos necesita prepararse para matar turcos en Siria. Y aquí dice al final del artículo, puede ser diplomáticamente impolítico decirlo directamente, pero si las fuerzas respaldadas por Turquía fomentan el terrorismo y continúan representando amenazas para las fuerzas estadounidenses que contrarrestan al Estado Islámico en la región, corresponde a Estados Unidos comenzar una conversación sobre si puede ser necesario apuntar a los patrocinadores del terror turco en la región. Turquía es miembro de la OTAN, pero atacar a sus fuerzas fuera de las fronteras de Turquía no activaría las cláusulas de autodefensa de la OTAN, ni debería haber indignación por tal discusión, especialmente cuando las acciones de Turquía ya han cruzado el Rubicón y han puesto en peligro a las fuerzas e intereses estadounidenses. Así que, lo sé, creo que dijiste que Trump quiere mantenerse al margen, ¿verdad? Pero no estoy seguro. Este es el grupo de expertos, ¿verdad? American Enterprise es el grupo de expertos, un grupo de expertos influyente. No estoy seguro de que estas personas quieran mantenerse al margen. Me parece que no van a dar carta blanca y mano libre a Turquía para hacer lo que quieran en Siria. Absolutamente. Michael Rubin es la realeza absoluta de los neoconservadores. Es uno de los neoconservadores más poderosos y de larga data. Así que es un hombre extremadamente peligroso, pero también muy influyente y muy poderoso.
Y es muy interesante leer lo que está pensando. Así que ya ha habido una facción neoconservadora en los Estados Unidos que está descontenta con Turquía en general. Y han estado descontentos con Erdogan en general. E incluso han estado tratando de fomentar operaciones de cambio de régimen contra él. John Bolton es uno de ellos. Así que ahora tenemos a Michael Rubin, que está más alineado con los demócratas quizás que con el grupo de John Bolton. Pero Michael Rubin entra en escena. Y está discutiendo de manera bastante directa la guerra con Turquía. Y dijo, no se preocupen, pueden ser nuestros aliados, podrían ser un aliado de la OTAN, pero ya saben, aún podemos atacarlos, y está perfectamente bien. Quiero decir, la idea de que ya saben, porque si atacas a Turquía fuera de Turquía, de alguna manera está bien. No significa que los propios turcos no se vayan a preocupar porque no podrán invocar el artículo 5. Te muestra la locura, la demencia de estas personas, pero puedes ver la dirección hacia la que se dirige esto. Y encuentro eso muy interesante, por cierto, porque parece que hay tensiones entre una parte del establecimiento estadounidense y Turquía después de lo que sucedió en Siria. Entonces, después de que terminemos este programa, te agradecería si pudieras enviarme este artículo, porque no estaba al tanto de él, y quiero decir, realmente necesito leerlo. Pero quiero decir, sugiere que la crisis en Siria apenas ha comenzado y que vamos a ver una gran batalla por la influencia en Siria entre Turquía por un lado e Israel por el otro. Israel, por supuesto, está respaldado por Estados Unidos. Michael Rubin es un partidario muy fuerte de Israel también, por cierto. Y por supuesto los kurdos son aliados históricos tanto de Estados Unidos como de Israel. Así que ya sabes, todo esto necesita ser considerado. Y es un artículo muy interesante en ese sentido. Loco, pero interesante, sí, pero eso sería una catástrofe para el pueblo sirio, ¿verdad? Lo sería, absolutamente, absolutamente. Pero, ¿desde cuándo a los neoconservadores les importa el destino de los pueblos de los países que tratan como parte de un juego de mesa? Quiero decir, todo esto se presenta como si se estuviera cuidando a los kurdos, que son nuestros aliados. Pero no te preocupes por lo que les pase a los sirios. Quiero decir, si Siria se convierte en un campo de batalla por la influencia entre Estados Unidos, Turquía e Israel, no esperes que ninguno de los neoconservadores pierda el sueño por el hecho o se preocupe por lo que esto significa para el pueblo sirio. Nunca les importa eso. Eso es una de las cosas que siempre me horroriza. También horroriza a la gente en China. Son más cuidadosos en la forma en que se expresan. Pero de nuevo, obtengo la mayor parte de mi comprensión de la política exterior china leyendo Global Times. No lo oculto. Y allí hablan repetidamente sobre las crisis humanitarias y desastres que este tipo de política exterior causa. Pero en Estados Unidos, entre este tipo de personas, eso nunca aparece. Nunca piensan en eso. Quiero decir, no les interesa. Jeffrey Sachs me ha señalado eso en público varias veces. Jeffrey Sachs has made that point to me in public several times. También tengo una pregunta, siempre tengo esta pregunta. Ahora, ¿ves a Ucrania esforzándose tanto por entrar en la OTAN? Quiero decir, ¿por qué? Quiero decir, ¿qué pasa si estás dentro de la OTAN? ¿Qué pasa si dos países de la OTAN tienen un conflicto? Por ejemplo, Grecia y Turquía tienen una disputa sobre Chipre, por ejemplo. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué hará la OTAN si hay... Bueno, de hecho, en 1974 yo estaba en el exilio en Londres en ese momento, pero ya sabes, yo ya era un adolescente. Lo recuerdo muy bien. Parecía como si Grecia y Turquía fueran a ir a la guerra por Chipre. Quiero decir, había amenazas de intervención turca, el ejército griego estaba siendo movilizado, todo tipo de cosas estaban sucediendo. Y de vez en cuando teníamos confrontaciones aéreas sobre el mar Mediterráneo Oriental entre la Fuerza Aérea griega y la turca. Así que esto no es imposible.
podría incluso suceder algún día. No sé qué hace la OTAN. La política estadounidense hasta que llegó a apoyar a Turquía contra Grecia, porque Turquía era vista como el país más importante. Desde que Erdogan se convirtió en presidente o líder de Turquía, han tendido a inclinarse más a favor de Grecia. Lo que supongo que harán es convocar una reunión de la OTAN y exigir un alto el fuego inmediato. Si eso no sucede, entonces dirán que el país con el que están más descontentos está cometiendo agresión contra el otro, y luego lo suspenderán de la OTAN. Si realmente intervendrían militarmente, es por supuesto desconocido. Quiero decir, esta es una situación difícil de imaginar realmente. Realmente, sería una gran crisis dentro de la OTAN si algo así sucediera. Lo que significa que si te unes a la OTAN, realmente no es una garantía de muchas cosas, ¿verdad? En primer lugar, si estás en la OTAN y tienes un conflicto con, por ejemplo, Rusia, no estoy seguro de que la OTAN haga mucho más que simplemente proporcionar armas y apoyo de ese tipo. En segundo lugar, si la OTAN se está ampliando, ahora tienen 31 países. Si siguen ampliándose, habrá cada vez más países uniéndose a la OTAN. Un día, habrá países dentro de la OTAN que tendrán conflictos. Quiero decir, eso sucederá, ¿verdad? En ese caso, no hay garantía alguna. Será el momento de luchar. De hecho, señalas varios puntos muy interesantes aquí. En primer lugar, sobre si la garantía de la OTAN realmente significa algo. Te lo diré de inmediato. Solía conocer a algunas personas en el ejército. Hace mucho tiempo, en un universo muy lejano, fui miembro del Club Militar y Naval en Londres, donde conocí a muchas personas que eran del ejército. De todos modos, lo que escuché de varios estadounidenses fue que incluso durante la Guerra Fría no había posibilidad de que Estados Unidos arriesgara su destrucción total para salvar a tu occidental en caso de un ataque soviético. Que si los soviéticos atacaban, Estados Unidos resistiría por un tiempo, pero nunca llegaría a un intercambio nuclear total, porque no estaba preparado para sacrificar su propia existencia para resistir a los soviéticos. Así que ya durante la Guerra Fría, en los pasillos, no en los periódicos, sino en los pasillos, se discutía en ese momento que la garantía estadounidense no era tan fuerte como parecía ser. Y creo que eso se ha desarrollado aún más desde entonces. En el Estonia que de las Estonias se metieron problemas con Ramprusconias Distrinhas y los rusos respondieron. Y es ismo. The Estonians did something utterly crazy and the Russians responded. Again, the idea that the United States would risk its existence. De nuevo, la idea de que Estados Unidos arriesgaría su existencia por Estonia o Moldavia o lo que sea, quiero decir, simplemente no lo creo. No creo que nadie realmente lo crea tampoco. Así que tienes toda la razón. Cuanto más se expande la OTAN, menos estable se vuelve en ese sentido. Más débil es su credibilidad general. Creo que por el momento, ya sabes, nadie en Moscú está buscando una pelea con la OTAN. Pero ya sabes, si el equilibrio de poder cambia, si suceden todo tipo de cosas, entonces los rusos podrían decidir intervenir en algún lugar, porque podrían sentir que no tienen otra opción. Y en ese momento se llamará al elemento de farol que está presente, en cuyo caso es muy difícil ver que la OTAN sobreviva. Ahora, tu otro punto sobre los conflictos entre países. Hay conflictos en toda la OTAN. Para dar un ejemplo, estuve recientemente en Hungría, y las relaciones entre Hungría y Rumanía son extremadamente malas. Hay territorios dentro de Rumanía que Hungría tradicionalmente consideraba húngaros. Los húngaros me dijeron que no tienen ninguna reclamación sobre estos territorios y no buscan incorporarlos a Hungría, pero están muy preocupados por el trato que recibe el pueblo húngaro en estos lugares por parte del gobierno rumano. Ahora, no estoy aquí para discutir los derechos o errores de esta disputa.
Todo lo que digo es que existen esas tensiones. All I'm saying is that there are those tensions. There is conflict between these countries. So how do Hay you conflicto entre estos países. Entonces, ¿cómo evitas el conflicto? Bueno, los tienes a ambos en una alianza, pero como bien dices, no significa que porque estén en la misma alianza no vayan a pelear, y esa pelea podría llevar a una lucha. Entonces, ¿cómo evitas eso? Como líder de la alianza, imponiendo niveles extremadamente altos de disciplina en el bloque, lo que significa que tienes que interferir constantemente en los asuntos internos de estos países para evitar que se peleen entre sí, para evitar que hagan cosas que no apruebas. En efecto, te guste o no, como líder de la alianza, vas a tener que interferir continuamente en sus asuntos internos. Y si volvemos a Hungría y Rumanía, recientemente se ha anulado el resultado de una elección en Rumanía, porque la persona que parecía que iba a ganar la elección, y por cierto, las encuestas de opinión mostraban que este hombre habría ganado abrumadoramente en la segunda vuelta. Quiero decir, se dirigía hacia una victoria aplastante. Así que esta persona no solo quería mantener a Rumanía fuera del conflicto en Ucrania, sino que también quería afirmar los intereses nacionales rumanos potencialmente contra países como Hungría. Así que ves, esto es lo que te encuentras teniendo que hacer. Es parte de la carga, si se quiere, que un imperio o un hegemón necesita llevar. Es por eso que la hegemonía es algo tan malo. Y creo que el peor caso podría ser ambos partidos piensen que existe un calambre de su lado. Entonces se serán manonados para empeorar la situación. You're absolutely correct about that also. I mean, Tienes toda la razón sobre eso. Y por cierto, esto sucedió, como recuerdo muy bien, entre Grecia y Turquía a principios de la década de 1970, porque en ese momento teníamos un gobierno militar en Grecia, una dictadura, a la cual por cierto me opuse firmemente, pero era fervientemente pro-estadounidense y fervientemente pro-OTAN. Así que una de las razones de esa crisis fue precisamente porque el gobierno militar griego tomó varias decisiones, asumiendo que los estadounidenses y la OTAN lo han de apoyar. That NATO was going to support them and that's why they staged a coup in Cyprus. Porque por eso organizaron un golpe en Chipre, lo que llevó a toda la crisis y el conflicto del que estamos hablando. Así que absolutamente, el hecho de que ambos lados estén en la OTAN podría muy bien alentarlos a actuar de esa manera. Si empezamos a ver que surgen disputas de este tipo en Europa, lo cual es solo cuestión de tiempo, por cierto, entonces será una señal muy fuerte de que la disciplina del bloque está comenzando a desmoronarse y que el poder estadounidense sobre sus satélites debilitándose. Bien, quiero hablar contigo sobre Paul Wolfowitz, ya sabes, la doctrina Wolfowitz. Antes de hacerlo, solo quiero decir que Paul Wolfowitz no es también una persona muy típica del Estado profundo, muy parecido a Victoria Nuland, ¿verdad? Victoria Nuland está dentro y fuera del Departamento de Estado. Paul Wolfowitz ha estado, ya sabes, dentro y fuera del DoD, el Departamento de Defensa. Ninguno de ellos son realmente funcionarios electos, pero siempre están ahí, muy influyentes para el secretario de Estado, el secretario de Defensa y para el presidente. No es simplemente algo muy típico, eso es absolutamente correcto. Paul Wolfowitz fue absolutamente parte del gobierno permanente de los Estados Unidos. No importaba quién estuviera en la oficina oval, Paul Wolfowitz siempre estaba en el poder. Y la doctrina Wolfowitz, como dijiste absolutamente correcto en el mensaje que me enviaste, todavía da forma a la política exterior estadounidense hasta el día de hoy. Nada ha cambiado. La razón por la que presté atención a esto es el metraje que te envié, ¿verdad? Del que Wesley Clark estaba hablando. La mayoría de la gente está familiarizada con lo que él decía después del 11 de septiembre. Fue al Pentágono
Y luego vio el documento sobre esos 7 países en el Medio Oriente. Sí, pero luego más tarde realmente lo pensó. Y entonces recordó que tuvo un encuentro con Paul Wolfowitz en 1991 después de la tormenta del desierto. Y fue entonces cuando Wolfowitz decía, ok, en primer lugar, él piensa que deberían ir hasta el final, no solo entrar y salir de Irak. Eso fue un error. Pero también dijo, ok, notaremos que los soviéticos no van a hacer nada. Eso significa que esta es nuestra oportunidad para básicamente tener el control del Medio Oriente. Y él dijo eso antes de que surja otra superpotencia. Así que esta doctrina de Wolfowitz, creo, comenzó entonces. Y luego creo que escribió un documento, creo que se llama la Guía de Planificación de Defensa, algo que supongo formalizó su idea que más tarde se conoce como la doctrina de Wolfowitz. Y hoy, si miramos hacia atrás a lo que él estaba planeando, como esos 7 países, creo que probablemente en ese momento lo más provocativo de la doctrina de Wolfowitz, de ese documento, es el ataque preventivo. Y creo que es el 11 de septiembre, casi, ya sabes. Y la gente, no solo él, sino las personas que están con él que creen eso, usan el 11 de septiembre como una forma de demostrar que se necesita un ataque preventivo, porque dirán, ya ves, esto es lo que sucede cuando no hacemos eso. Así que eso hace que este ataque preventivo se normalice. La gente ahora acepta eso. Y luego, posteriormente, tienen los 7 países. Y el otro tema en el documento también menciona rivalidades potenciales. Nombraron a Rusia, Alemania y China. Eso también estaba en el documento. Así que ves, ahí es donde estamos hoy. Y como dijiste, todavía estamos viviendo en ese documento, ¿no es así? Lo estamos absolutamente. Estamos absolutamente viviendo en ese documento. Quiero decir, yo estaba consciente. Que Wolfowitz había escrito un documento a principios de los años 90 en el que decía que Estados Unidos debería trabajar para prevenir la aparición de otro rival superpotencia. Ahora que la Unión Soviética había salido de escena, era esencial para Estados Unidos mantener su primacía global indefinidamente. Sabía que había dicho eso. No sabía que ya en 1991 él estaba planeando que Estados Unidos reconstruyera, remodelara y controlara todo el Medio Oriente. Eso no lo sabía, pero no me sorprende. Y por supuesto, todo lo que hemos visto desde entonces básicamente sigue esa línea, porque los neoconservadores tienen una fijación con el Medio Oriente. Por un lado, se han convencido de que Oriente Medio es una especie de eje, que si pudieran controlar Oriente Medio, le daría a Estados Unidos algún tipo de ventaja sobre cualquier superpotencia rival concebible, ya sea China, Rusia o Alemania. Nadie toma en serio la idea de Alemania ahora, pero ya sabes, Rusia o China o cualquiera de esos. Así que esa es una razón. La otra razón es, por supuesto, la razón que los neoconservadores nunca dan, pero que siempre está ahí, siempre está profundamente bajo la superficie, que es que, por supuesto, quieren hacer todo lo posible para avanzar la posición de Israel en Oriente Medio. Israel's position in the Middle East. They see Israel as the indispensable and essential ally. Ven a Israel como el aliado indispensable y esencial en el Medio Oriente. Están muy comprometidos con la alianza con Israel. Muchos de ellos, creo, se describirían a sí mismos como sionistas, solo para decirlo. Y por lo tanto, están decididos a ver la destrucción de todos los posibles desafíos a Israel dentro del Medio Oriente también. Así que eso nunca se expone claramente en estos documentos, pero siempre está ahí, y siempre enmarcan la remodelación del Medio Oriente de esta manera como exclusivamente sobre los intereses estadounidenses. Pero por supuesto también buscan defender los intereses israelíes, que siempre insisten son idénticos a los estadounidenses. Sí, quiero decir, como dijiste, nunca se explica claramente.
pero en los documentos se dice que otro objetivo importante de Estados Unidos debería ser salvaguardar los intereses de Estados Unidos y promover los valores estadounidenses. Bueno, luego vemos revoluciones de colores y primaveras árabes ocurriendo en el Medio Oriente, ¿verdad? Así que está muy presente, diría yo. Sí. Eso no significa que ahora se estén enfocando en Irán, porque los 7 países más o menos ya sucedieron. No exactamente de la manera que querían, pero destruyeron un país tras otro. Están bien con el caos y la gente siendo asesinada, quedando sin hogar y convirtiéndose en refugiados. No les importa nada de eso. Está bien, mientras puedan deshacerse de los líderes que no les gustan. Eso es todo. Así que ahora parece que Irán es definitivamente el siguiente y posiblemente Turquía. Quiero decir, parecen tener una lista de países que quieren destruir. Así que Turquía podría ser el siguiente. No sé, ¿qué piensas? Sí, presumiblemente lo sería. Pero creo que el próximo país que van a apuntar es Irán. Ya están apareciendo artículos sobre esto. Ahora, Irán es una sociedad diferente a cualquiera de las que hemos hablado. Tiene una política mucho más abierta, una economía mucho más poderosa y sofisticada, incluso si ha sido una que ha estado restringida por sanciones. Tiene fuerzas armadas mucho más poderosas. Es mucho, mucho más grande. Y en términos de población, está en una escala completamente diferente, con 90 millones de personas. Así que es un país mucho, mucho más difícil de enfrentar de esa manera. Pero querrán intentar enfrentarse a Irán. Creo que ese es un objetivo real, y veremos qué hacen. Otra cosa es que, ya que hablan de Rusia y Alemania, esa posible rivalidad, siento que siempre hay esta sensación de que Alemania está un poco al margen. Y me pregunto si es justo decir que la esfera anglosajona, Gran Bretaña y Estados Unidos, no quieren ver una alianza entre Alemania y Rusia. Absolutamente, absolutamente. Siempre son muy, muy sospechosos al final de Alemania. Obviamente lucharon en guerras mundiales contra Alemania, así que ten en cuenta que existe esa historia. Pero siempre hay una sensación de que los alemanes se sienten atraídos hacia Occidente, pero sus intereses están con el Este. Y hay muchos, muchos alemanes, por cierto, que históricamente han visto eso. Así que si los alemanes y los rusos se unen y trabajan juntos, históricamente siempre han podido dominar Europa. Quiero decir, cuando los alemanes y los rusos se unieron, derrotaron a Napoleón, por ejemplo. Cuando los prusianos y los rusos se unieron en 1870, Alemania se unificó. Cuando Hitler y Stalin acordaron su pacto de no agresión, Hitler pudo conquistar toda Europa en solo unos meses. Así que, quiero decir, solo para decir, cada vez que Alemania y Rusia se distancian, a menudo es una muy mala noticia para ambos países. Por lo tanto, siempre existe este deseo de mantenerlos divididos. De hecho, está esa famosa cita de Lord Ismay, quien fue el primer secretario general de la OTAN, a quien una vez le preguntaron, ¿qué es la OTAN? Y él dijo, bueno, de lo que trata la OTAN es de mantener a los rusos fuera, a los estadounidenses dentro y a los alemanes abajo. Quiero decir, de eso se suponía que se trataba todo. Se ha vuelto aún más complicado ahora, porque, por supuesto, Rusia está ahora alineada. Dirían, quiero decir, recuerden, estas son personas que piensan en términos de bloques. Rusia ahora está alineada con China. Si Alemania se alinea con Rusia, entonces por extensión también está alineada con China. Ha tenido conexiones económicas de larga data con China. Comercia mucho con China y ha hecho muchos negocios con China. Así que eso lo hace aún más peligroso. No podemos permitir que los alemanes y los rusos se unan. No podemos permitir que los alemanes y los chinos se unan. Y absolutamente no podemos permitir que los tres se unan, porque eso sería una amenaza absolutamente masiva para nosotros y sería el fin del mundo tal como lo conocemos. Siempre recuerden lo que dije. Al final, en la base de todo, hoy, China siempre está en la raíz de sus obsesiones.
Los vuelve locos, ¿no? China does drive them crazy, first of all, because they're Sí, China los vuelve locos, en primer lugar, porque están asombrados por ella. Sienten, cuando tratan con China, que están tratando con una civilización y un país que es inconmensurablemente más antiguo que ellos. Todos los europeos tienen esto hasta cierto punto. Los rusos definitivamente lo tienen. Son lo suficientemente directos como para admitirlo ante mí. Así que ya sabes, todos tienen este sentido de asombro hacia China debido a su tamaño y la grandeza de su civilización. Ellos también lo tienen. En el caso de los estadounidenses, hay un miedo particular porque nunca se han enfrentado a un adversario como China antes, uno que es más grande, industrialmente más fuerte que ellos y completamente igual en tecnología. Es algo que realmente los pone muy nerviosos. It's something that really makes them very nervous. Ahora, me pregunto si esa es la razón por la que... Recuerda, Rusia intentó entrar en la OTAN, ¿verdad? Varias veces mostraron interés. ¿Es esa la razón por la que nunca permitirían que Rusia se uniera a la OTAN? Porque eso proporcionaría oportunidades para que Rusia y Alemania trabajen juntas. Absolutely. Absolutamente. Absolutamente. Esa es una de las principales razones. Quiero decir, Rusia en su conjunto es simplemente demasiado grande para ser controlada. Una Rusia dentro de la OTAN abriría el potencial para desafiar la hegemonía de los Estados Unidos, y eso es algo que los estadounidenses nunca permitirían. La idea de que Rusia se una a la OTAN y se alíe con Alemania sería una pesadilla para los estadounidenses. Varios gobiernos de diferentes países están en problemas en este momento. Bien, comencemos con Corea del Sur. Yoon no está renunciando y ahora está siendo sometido a un juicio político. Pero el sistema surcoreano es diferente al de Estados Unidos. Aunque sea sometido a juicio político en el Parlamento, aún depende del tribunal decidir. Así que está en el aire, lo cual creo que es peor. En realidad, es mejor que se vaya. Pueden seguir adelante con sea el próximo, o sea profundo. Oh, absolutamente. Es un nihilismo absoluto. Quiero decir, ha sido destituido. Ha perdido el apoyo del Parlamento. Ha sido destituido por el Parlamento. Ha perdido el apoyo del pueblo. Su propio ministro de Defensa, que fue su principal cómplice en el intento de golpe, ha intentado suicidarse. Y sin embargo, se aferra, dice que seguirá siendo presidente y prolonga esta crisis política para siempre. Niega al pueblo surcoreano la oportunidad de elegir a un presidente en el que confíen y crean. Como dije, sigue desestabilizando la sociedad surcoreana. Y desafortunadamente, esta apuesta que está haciendo podría potencialmente dar resultado, porque la Corte Suprema de Corea del Sur, como sabes, no está a plena capacidad. Aparentemente, se requeriría que los 6 jueces apoyaran el fallo de destitución para que el presidente se viera obligado a renunciar. Y eso no está garantizado. Sí. Bueno, Justin Trudeau, ¿verdad? Es también otro gobierno en desorden en este momento, pero no planea irse, aunque Freeland ha dimitido. Y hubo, creo un poco antes, también algunos otros ministros que renunciaron. Así que él está en una situación muy... Y es muy impopular, ¿verdad? Sí, pero tampoco se va a ir, ¿verdad? No. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar con Canadá? ¿Va a tener un nuevo tipo de gabinete? Y están atrapados con él. Creo que por el momento están atrapados con él. Pero también voy a decir que creo que ahora finalmente estamos llegando al final de la era Trudeau. Quiero decir, está claro que a Trump no le gusta, y creo que eso probablemente, de alguna manera, al final, ha jugado en su contra. Pero es profundamente impopular en Canadá. Ahora estamos en esa situación crepuscular en los gobiernos que han perdido toda credibilidad y autoridad cuando se aferran al cargo con la esperanza de que algo suceda. Nunca sucede nada. Todo se descompone y se derrumba a su alrededor. Eventualmente, dejan el cargo y quedan completamente desacreditados. Mientras tanto, la situación del país ha empeorado aún más.
Gran Bretaña acaba de pasar exactamente por el mismo proceso. El gobierno conservador mucho más que merecía. Exactamente como está sucediendo ahora en Canadá. En Canadá va a ser peor. In Canada is going to be worse. Y Francia, otro país, porque ahora mismo creo que están en su tercer o cuarto primer ministro solo para este año. Entonces, de nuevo, Macron no se va y parece que va a ser un tipo de gobierno caótico también, ¿verdad? Yes. Well, you're absolutely correct about Sí, bueno, tienes toda la razón sobre esto, porque la raíz de la crisis política en Francia es que Macron insiste en seguir siendo presidente e insiste en que se implementen sus propias políticas, incluso cuando éstas están siendo rechazadas por el pueblo francés. Así que hemos tenido una elección al Parlamento Europeo, en la que su partido fue completamente derrotado. Tuvimos una elección parlamentaria en Francia misma, que Macron insistió en convocar. Se le aconsejó que no lo hiciera, pero simplemente siguió adelante y lo hizo de todos modos, porque pensó, increíblemente, que su partido ganaría. Y le fue mal. Así que no tiene mayoría para sus políticas, pero insiste en que deben ser implementadas. Así que de alguna manera, no es tan diferente del presidente de Corea del Sur y de Trudeau en Canadá, en el sentido de un presidente que ha agotado la paciencia de su pueblo, pero que sigue insistiendo en que no solo debe estar en el poder, sino que debe continuar ejerciendo el poder, incluso cuando todo se derrumba a su alrededor, y hay una impopularidad cada vez más profunda. And there is ever deeper unpopularity. El sistema, sin embargo, es bastante interesante. Todos estos países y Alemania ya colapsó, ¿verdad? Así que están esperando una elección el próximo año. En todas estas situaciones parece que el presidente o el primer ministro tiene un problema serio con el Parlamento, que no pueden trabajar con su Parlamento de manera efectiva. ¿Y por qué es eso? Parece que no hay una buena manera de corregir eso. No hay una buena manera, porque lo que tenemos en Occidente es que desde hace bastante tiempo hemos tenido un colapso en el tipo de política que solíamos tener en Europa y en los Estados Unidos. El modelo posterior a la Segunda Guerra Mundial en Europa y en los Estados Unidos era que siempre había en cualquier país dos bloques políticos. Uno era de derecha, básicamente anclado en la clase media, apoyando a la comunidad empresarial, apoyando el capitalismo o políticas capitalistas, buscando impuestos bajos o más bajos. Y el otro era una alternativa de izquierda, que a veces se describía a sí misma como socialista o socialdemócrata. No siempre, pero estaba anclada en los sindicatos. Apoyaba algunos elementos de redistribución y creía en un papel más activo del gobierno en la economía. De todos modos, esta era la diferencia. Anyway, this was the difference, and they alternated with each other. So, Y se alternaban entre sí, por lo que nunca hubo un cambio revolucionario. Occidente siempre siguió un modelo liberal, esencialmente capitalista, pero había diferencias significativas entre los grupos políticos, y la gente podía identificarse con ellos. Podían votar por ellos con la genuina creencia de que si votaban por un partido, haría las cosas de manera diferente a como lo hacía el otro partido. Bueno, en algún momento alrededor de 1995, este sistema se rompió. Lo que tenemos en su lugar es un modelo centrista. Centrista es una palabra cargada, un modelo neoliberal que ha sido impuesto, al que todos los partidos de izquierda y derecha se adhieren. Esencialmente, tienen el mismo conjunto de políticas sobre economía, inmigración, temas sociales, temas de bienestar y política exterior, e insisten en que es la única manera de avanzar. they insist is the only way forward. And anybody who's dissents from this is called. Y cualquiera que disienta de esto es llamado populista, es objeto de campañas mediáticas y será investigado por los servicios de inteligencia, todo ese tipo de cosas. Así que se acumula poder en un tipo de centro neoliberal, un centro atlanticista. Pero lo que eso ha hecho es quitar legitimidad, nuevo pensamiento y credibilidad política del sistema,
especialmente cuando el sistema no logra ofrecer políticas económicas y sociales efectivas, políticas que realmente aborden los problemas que existen en la sociedad. La insatisfacción crece, pero el centro insiste en que él, y solo él, puede mantener el control. Y el resultado es una creciente inestabilidad, porque la gente está enojada, la gente está insatisfecha. Perciben que los problemas se están acumulando y que el centro realmente no puede hacer cosas. Esta es una buena manera de ver la falacia, si se quiere, de que la democracia parlamentaria liberal occidental es el único mecanismo para llevar a cabo la democracia. Porque en otros países, y puedo volver a China, hay mucho más debate, discusión e ideas circulando en el sistema, porque el sistema las facilita. Mientras que en Occidente, hoy en día, están impidiendo que las ideas alternativas echen raíces. Sí, como votante, sabes, en los Estados Unidos siento que no tengo a nadie que me represente en este momento. Así que, quiero decir, terminé votando por el tercer partido, pero sé que ese tercer partido no tiene posibilidades de ganar. Y como resultado de eso, no creo que esté solo. Así que hay personas un poco desorientadas, en cierto sentido, porque no hay representantes realmente buenos para la gente. Sí, y eso llevó a este caos, supongo, en el Parlamento frente al líder, ya sabes, al presidente y el primer ministro. Sí. Sí, quiero decir, está el famoso poema de Yeats sobre el centro que no se sostiene. Y uno de los grandes errores que siempre cometemos en Occidente, en mi opinión, es que siempre vemos que el camino correcto en política, la forma correcta de ser, es seguir lo que se llama el centro moderado. El centro nunca es muy moderado. Ciertamente no en este momento. Al contrario, es muy agresivo y muy arrogante. Su insistencia en retener el control está causando una gran perturbación en el sistema. No hay una manera obvia de salir de esto, porque no hay un desafío ideológico a ello. Nadie está diciendo que tenemos que examinar todo el modelo legal, constitucional y parlamentario. Eso es imposible de hacer. Y también encuentro que algunas de las descripciones, ya sabes, incluso las palabras, las definiciones son un poco confusas. Así que hoy en día, el AfD en Alemania es considerado de extrema derecha. Bien, Orbán en Hungría es considerado de extrema derecha. Sí, pero si los escuchas con atención, no los encuentro así. Y luego está en Francia, ¿verdad? Que tienen a alguien de extrema derecha. ¿Cómo se llama? Sí, simplemente no lo veo. Si los escuchas, son más como un centro para su propio país, como que quieren hacer lo que más, ya sabes, tiene sentido para ellos, para mejorar y avanzar la agenda del país. No encuentro eso de extrema derecha, pero el mainstream caracteriza, define a todas estas personas como de extrema derecha, ¿verdad? Sí, eso es absolutamente correcto. Porque, por supuesto, en Europa, y hasta cierto punto en los Estados Unidos, la expresión extrema derecha es una etiqueta que no tiene sentido en la política contemporánea, pero se le atribuye a varios partidos. Realmente envía una señal de que la persona que llama a estos partidos extrema derecha cree que estas personas son realmente fascistas. Es una forma de usar la expresión fascista, de señalar e insinuar que estas personas son fascistas sin simplemente decirlo. Es lo que llamamos un silbato para perros. Es un lenguaje de silbato para perros. Y por supuesto, tienes toda la razón, porque cuando realmente observas las políticas de estos partidos, ahora, estuve nuevamente en Hungría recientemente, si retrocedieras a la Europa de los años 60, la Europa occidental de los años 60, en una máquina del tiempo, y visitaras países como Suecia en ese momento, encontrarías políticas muy similares a las que se siguen en Hungría hoy en día. Suecia primero mantiene alianzas externas, sigue una política exterior independiente,
tiene una fuerte intervención gubernamental en la economía, tiene un modelo de bienestar muy sólido y no le gusta mucho la inmigración. Welfare model doesn't like immigration very much. The heyday of social democracy in Sweden in the La época dorada de la socialdemocracia en Suecia en los años 60, bajo alguien como Tage Erlander, habría parecido muy familiar para alguien que acaba de ir allí después de vivir un tiempo en la Hungría de Viktor Orbán. Eso, por cierto, me lo señaló alguien en Hungría que apoya a Orbán mientras yo estaba allí, que el sistema húngaro en realidad está muy cerca de la socialdemocracia occidental tradicional. Pero por supuesto, porque está fuera con su neoliberal, lo llaman extrema derecha e insinúan que Orbán es realmente un fascista. and you insinuate that Orbán is really a fascist. Yeah. Sí, en Francia es Le Pen. Yes, Le Pen is a fascist. Le Pen es una fascista. Y Fico, en Eslovaquia, que dice claramente que es de izquierda, también es un fascista. Todas estas personas son fascistas. All of these people are fascists. Coming back to the US. Again, Volviendo a los Estados Unidos, de nuevo, nunca parece que la transición sea tan larga. Así que una cosa que hizo Biden fue conceder clemencia a 1,300 personas. Incluso podrían continuar concediendo más. Pero hasta ahora, algunas de las personas son realmente terribles. Son personas horribles. Solo 2 ejemplos. Hay una mujer llamada Amira Shadeva. Se supone que es doctora en cáncer, pero diluyó medicamentos contra el cáncer para ganar dinero. ¿Qué tan terrible es eso? Y recibió clemencia. Otro es Michael Conaghan, un juez. Está aceptando sobornos para enviar a niños a prisión con el fin de ayudar al complejo industrial penitenciario. Como resultado de eso, algunos de esos niños estaban tan angustiados en prisión que se suicidaron. Hubo varios de esos casos. ¿Por qué Biden está totalmente loco ahora? ¿Por qué está haciendo estas cosas? Quiero decir, ¿qué obtiene de esto? why is he doing these things? I mean, what does he get out of it? No, what he's doing is preparing the ground. No, lo que está haciendo es preparar el terreno para estos indultos generales, que creo que él tiene la intención, y las personas a su alrededor tienen la intención, de emitir en unas pocas semanas, probablemente justo antes de que deje la Casa Blanca, en los cuales va a indultar a todo tipo de personas, aparentemente cientos y cientos de ellas, que han estado en el gobierno y en el Partido Demócrata, de crímenes de los que ni siquiera han sido acusados aún, y mucho menos investigados o procesados. Así que ya está ampliando el uso del poder de indulto para prepararnos a todos para esto. Comienza con su hijo, y luego usa el poder de indulto de esta manera completamente indiscriminada. Él claramente no ha, quiero decir, no están interesados en examinar los casos en detalle. Así que realmente no les importa a quién perdonan, pero quieren que nos acostumbremos a la idea de los indultos masivos. Y luego darán un paso más y perdonarán a personas por delitos antes de cualquier juicio o procesamiento o ese tipo de cosas. Es un abuso grotesco y corrupto del poder de indulto. Quiero decir, personalmente creo, no soy estadounidense y no soy abogado estadounidense, pero personalmente creo que esto es inconstitucional. Creo que esto es tan completamente contrario al propósito del poder de indulto tal como se establece en la Constitución, que creo que esto es inconstitucional. In the Constitution that I think that this is unconstitutional, and I'm not personally convinced. Y personalmente no estoy convencido de que estos indultos sean realmente aplicables. Quiero decir, si estamos hablando de los indultos de los que oímos hablar, que se otorgarán para perdonar a personas que pueden haber cometido delitos, pero no sabemos si han cometido delitos, y que ni siquiera han sido investigadas o acusadas de ningún delito, básicamente para prevenir investigaciones sobre ellas. Bueno, todo lo que diré sobre eso es que la naturaleza de un indulto es que te perdonan por un delito que has cometido. Si nadie sabe siquiera que has cometido un delito, ¿cómo puedes ser indultado por él? No tiene absolutamente ningún sentido. El poder de indulto que tiene el presidente, en mi opinión, es otra de las cosas que los redactores de la Constitución tomaron de la práctica inglesa.
En Inglaterra, el rey siempre tuvo el poder de indultar a las personas. Siempre se ejercía de manera muy conservadora y siempre se usaba después del evento. Y se hacía básicamente como un control sobre los errores judiciales, basado en el hecho de que el rey era él mismo el juez supremo. Quiero decir, dentro del concepto legal inglés, el juez supremo sigue siendo el rey. Es decir, los jueces ejercen su poder como jueces a través del poder delegado a ellos por el rey, quien es el juez supremo. Esa es la teoría legal inglesa. That's the English legal theory. Now, I think this has never really... Ahora, creo que esto nunca ha funcionado tan bien en el sistema estadounidense, pero creo que la forma en que se ha utilizado ahora con fines abiertamente políticos es increíble. En Inglaterra, la única vez que puedo recordar cuando el rey ejerció el poder de manera tan abusiva fue en el siglo XVII, cuando el rey James I perdonó a su favorito, el conde de Essex, después de que el conde de Essex había sido condenado y había confesado un asesinato en el que envenenó a alguien. El rey hizo eso, y esto creó una gran crisis política en Inglaterra en ese momento. La reputación del rey, el rey James I, nunca se recuperó. Así que personalmente creo que esto es inconstitucional. Sí, tengo esa pregunta porque creo que hay una diferencia entre un indulto y la inmunidad, ¿verdad? Lo que está dando no es un indulto, sino inmunidad. Esa es una muy buena manera de decirlo, por cierto. Porque hay personas que incluso están haciendo esta pregunta como, ok, ¿le dio a Hunter Biden esta inmunidad de 11 años? ¿Qué pasa si más tarde descubrimos en 2015 que cometió un asesinato, por ejemplo? ¿Puede simplemente salirse con la suya? Bueno, exactamente. Eso es exactamente correcto. Quiero decir, no creo que sea posible en ningún sistema legal perdonar a alguien por un delito que nadie, aparte de la persona que ha sido perdonada, sabe que aún se ha cometido. Así que si descubrimos, como dices correctamente, que Hunter Biden mató a alguien, lo cual no es imposible, quiero decir, no estoy diciendo que lo haya hecho, pero ya sabes, supongamos que tal cosa sucedió. No hawisthamsit es el tipo de situación que no puede ser mismo repay. En el sí por mí. Investigated or charged. That makes no sense to me. Una cosa más es que estamos presenciando la caída de los medios convencionales. Un gran evento es, por supuesto, que ABC acordó pagar a la biblioteca Trump, supongo, 15 millones por difamación. Así que llegaron a un acuerdo fuera de los tribunales más 1 millón por sus honorarios legales. Por supuesto, hay todo tipo de personas diciendo, oh, qué horrible es eso, porque ahora todos se sienten intimidados, etcétera, etcétera. Pero tengo que decir que cuando veo esa entrevista, el caso que realmente enfureció a Trump aparentemente y lo llevó a presentar la demanda, creo que mintieron sobre lo que sucedió. Dijeron, George Stephanopoulos dijo que Trump fue encontrado, creo, responsable de violación, lo cual realmente era decir que era responsable de abuso sexual, lo cual es totalmente diferente. Y así que creo que ABC estaba mintiendo, así que no hay nada malo en eso. Y Trump ha dicho que ahora va a presentar otra demanda contra CBS. Recuerda que CBS tuvo esta entrevista con Kamala Harris, que luego editaron la respuesta a sus preguntas porque fue tan mala. Ahora, en la opinión de Trump, interrumpiste la elección, lo cual creo que es justo, porque ella es una candidata, ¿verdad? Así que personalmente creo que podría ser algo bueno que los medios de comunicación tradicionales sean un poco conscientes de decir la verdad. ¿Qué piensas? Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que esto ya era necesario desde hace tiempo, en realidad. Quiero decir, soy un firme defensor de la primera enmienda, pero realmente creo que ha habido tanta difamación, tantas mentiras y calumnias descaradas. Y se ha utilizado de una manera tan destructiva y cruel que es hora de ponerle fin.
Todo este engaño ha contaminado el debate político en los Estados Unidos, pero también ha socavado gravemente, exactamente de la manera que dices, la credibilidad de los medios. Si los medios son cuidadosos con lo que dicen y comienzan a ejercer un control editorial adecuado, entonces la gente comenzará a prestarles atención nuevamente. then people will start paying attention to them again. Well, the latest one, CNN, did you see that reporter? Bueno, el último, CNN, ¿viste a ese reportero? Totalmente falso, que hay una prisión. Algún prisionero estaba en la prisión que descubrieron por casualidad o algo así. En Siria, sí. De alguna manera estuvo allí durante 3 meses, pero luego resulta que es algún tipo de militar. Vi en algún lugar que incluso decían que es una especie de espía, incluso un espía británico o algo así. No sé exactamente quién es, pero ciertamente no estuvo en prisión durante 3 meses. Is not the prison that been in prison for Yes. 3 months. Yes. Oh, no, absolutely. I mean, Sí, the whole absolutamente. Quiero decir, todo el asunto fue completamente falso y necesita ser abordado. Y de nuevo, quiero decir, si esa historia hubiera sido investigada adecuadamente, eso habría salido a la luz de inmediato. Pero, por supuesto, ya sabes, nadie la investigó. nobody did research it. And when that was circulating in the Chinese social media, so lots of people remember. Y cuando eso estaba circulando en las redes sociales chinas, mucha gente recordó otra historia de CNN sobre el llamado Xinjiang. Entrevistaron a este tipo que afirmaba ser un guardia de campamento escapado de Xinjiang, uno de esos llamados campamentos. Lo gracioso de todo esto es que si tienes algo de sentido común, si sabes algo sobre caracteres chinos, en su brazo había una etiqueta que supuestamente decía policía en chino. Parece ser que estoy mal escrito. That's extremely funny. It's so interesting that Eso es extremadamente gracioso. Es tan interesante que la primera vez que escucho sobre la historia es justo ahora. Puedo decirte con absoluta certeza que ninguna plataforma o agencia de medios en Occidente ha mencionado eso. Eso es hilarante en realidad. Tengo que decir que el caso de China que todavía me molesta fue el de la tenista cuando se difundieron todo tipo de historias sobre ella. Ella las negó repetidamente y continuaron repitiéndolas a pesar de sus negaciones. Y quiero decir, eso tan terrible. despite her denials. And I mean, that was so terrible. Yeah, for me, the turning point is 2019. Sí, para mí, el punto de inflexión es 2019, sobre Hong Kong, ya sabes, lo que informaron sobre Hong Kong. Y por cierto, Nancy Pelosi recientemente se cayó en algún lugar de Europa. ¿Sabes lo que la gente está diciendo en China? Nancy Pelosi es probablemente la estadounidense más odiada en China. It's the most hated American in China. Ah, ¿en serio? No lo sabía. Yeah, because in Hong Kong. Sí, porque en Hong Kong, durante ese tiempo, ella fue quien dijo, oh, esa es una vista hermosa de contemplar. Ahora, eso se ha convertido en una frase que cada vez que algo malo le sucede a ella, la gente diría, oh, eso es una vista hermosa de contemplar. Ahora, ¿por qué la gente tiene tanto enojo hacia ella? Personalmente no la soporto. Estuve en Hong Kong en 2019. Me estaba quedando en el hotel durante la noche, así que bajé al vestíbulo para salir a cenar con mi hijo. La gente en el hotel en realidad nos estaba esperando en el vestíbulo. Nos dijeron, bueno, ellos vienen. Y yo estaba como, ¿quiénes son ellos, verdad? Así que la gente en el hotel se refería a esos llamados luchadores por la libertad, esos estudiantes, como ellos, porque esas personas eran muy violentas. Because those people are very violent. They are definitely not peacefully. Definitivamente no estaban protestando pacíficamente, eran muy violentos. Lo que sucedió fue que mi hotel estaba al lado de un parque grande, y se suponía que esas personas estaban tomando el tren para venir a ese parque a protestar. Pero en el camino, en realidad estaban vandalizando el tren, estaban haciendo eso, sí. Y por eso, incluso los locales estaban simplemente horrorizados por estas personas. Así que por eso nos decían, ya sabes, están viniendo y estaban vandalizando el tren, estaban vandalizando tiendas, estaban haciendo todo tipo de cosas, incluso prendieron fuego a un hombre mayor, porque el hombre decía que no deberían ser tan violentos. Estaba grabado. Todo el mundo podía verlo. Creo recordar eso. Recuerdo haber visto algunas cosas sobre Smart Grangs, pero nunca. Dios, continúen. Anyway, carry on.
And yet she's calling these people freedom fighters. Y sin embargo, ella llama a estas personas luchadores por la libertad, luchadores por la democracia y un espectáculo hermoso de contemplar. Quiero decir, la gente está francamente enojada con este tipo de actitud. Sí. Ahora, vi que hay un artículo de Voice of America. Están diciendo, no, no, no. Ella no dijo eso. No está aprobando ese tipo de comportamiento. Está diciendo que esas protestas pacíficas son el espectáculo hermoso de contemplar. Bueno, pero ella misma nunca condenó todos esos comportamientos violentos en absoluto. No, I agree. I agree with that completely. No, estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo con eso. Quiero decir, los occidentales nunca ven la violencia cuando es perpetrada por personas que promueven lo que podrías llamar valores occidentales. En otras palabras, agendas occidentales. Es una terrible verdad. Sorry, Western agendas. It's a terrible truth. Y finalmente, no me atribuyo el mérito de otra mujer que, ya sabes, cayó. Aparentemente fue muy grave. Se sometió a una cirugía, ¿verdad? Pero solo para que lo sepas, el sentimiento en China entre los internautas es que ella está profundamente corrupta. Su hijo, acabo de enterarme, tiene acciones en algunas empresas de telecomunicaciones chinas, muchas de ellas. Así que mientras ella visitaba Taiwán, su hijo estaba haciendo algunos negocios, etc. Y junto a la familia Biden está la familia Pelosi. Digámoslo de esta manera. Tengo que decir que no sabía nada de esto, pero no me sorprende. Quiero decir, Nancy Pelosi es muy famosa, ¿verdad? Porque la gente simplemente la etiqueta. Así que hay muchas discusiones importantes. Tengo que decir que no sabía nada de estas cosas y no las soportaba. La encuentro extremadamente pretenciosa y molesta y al mismo tiempo muy manipuladora. Una persona muy manipuladora en general. Así que nunca me gustó. Había oído sobre su corrupción. No sabía sobre estas cosas. Sí, por supuesto. Estas cosas que me has contado hoy. Bueno, lo que pasó con su hijo, Paul Pelosi Jr., creo que incluso se informó en el Daily Mail sobre su desaparición. De todos modos, creo que eso concluye lo que quiero hablar contigo hoy. Es solo otra semana muy ocupada con todo tipo de dramas. Semana muy usada. Muchas gracias por no tofaith con Terwinwell. Adiós. Adiós. Bye.